Iniciamos pues nuestro primer catecismo grabado en Guatemala, continuando con el plan que presenta el Catecismo de la Iglesia Católica. Entramos ahora a la parte de lo que debemos practicar, ¿no? El credo nos decía lo que debemos creer, en los sacramentos lo que debemos recibir, toda la riqueza que Cristo nos dejó, y ahora lo que debemos cumplir, lo que debemos vivir, lo que debemos practicar, que son los mandamientos. Y la última parte es lo que debemos pedir, que es lo referente a la oración, que esa parte sí la va a desarrollar el Padre. Dentro de este tema, lo que debemos vivir, nos iniciamos en el numeral 2032. Del Catecismo, con lo que corresponde a la vida moral y el magisterio de la Iglesia relacionado con esa vida moral de los católicos, para poder entender un poquito y valorar esto que en lo que vamos a meditar. Vale la pena que retomemos lo que yo sé que ya todos saben. Primero, ¿qué es la moral? La moral es esa ciencia que guía nuestros actos, que orienta nuestra conducta de acuerdo a un determinado criterio, a un determinado pensamiento. Entonces, esto hace que la moral sea lo que llamamos moral natural. ¿A qué llamamos moral natural? Esa guía de nuestros actos de acuerdo con la pura ley de la razón. Que ya en el término, dijéramos en el lenguaje de nuestra Iglesia, de acuerdo a la ley de la conciencia, ¿no? Que es la ley que Dios ha puesto en el corazón de todo hombre. Esta moral natural es la que viven los pueblos primitivos, por ejemplo, esos grupos indígenas o que todavía no han oído hablar nada de Dios ni de Cristo, viven una moral natural. Y los vemos como son de ordenados. Tienen algunas cosas que no, pero tienen un orden natural en su comportamiento. Está la moral cristiana, que sabemos que eso es todo ese conjunto de normas y preceptos que orientan nuestra conducta de acuerdo a la revelación y a las enseñanzas, a las verdades transmitidas por Cristo. La moral cristiana está fundamentada en la revelación, en lo que Cristo nos enseñó y que la Iglesia comunica. La moral natural también viene de Dios, ¿verdad? Porque está guiada por la ley de la razón, la ley de la conciencia, que es la ley que Dios ha puesto en el corazón de cada hombre, la voz de Dios, la ley natural. Pero ya la ley cristiana, la moral cristiana, está fundamentada en esas verdades reveladas expresamente por Cristo, que han sido consignadas, que la Iglesia conserva y transmite. Y estamos con una tercera clase de moral que se llama la moral laica, hoy tan en moda. Este conjunto de normas y preceptos de la moral laica prescinde totalmente de Dios, ¿sí?
y de todo fin sobrenatural. Porque la moral cristiana, todo lo que Cristo enseña, las normas y preceptos que nos dio, tienen un fin, ¿no? Que es la salvación, que es la disfrutar de Él eternamente en el cielo. Pero esta moral laica no, prescinde de todo fin sobrenatural. Prescinde de Dios. Y por eso mismo se puede decir que está fundamentada en ¿qué? En el desorden, ¿sí? Porque llega a prescribir cosas que están aún en contra de la misma razón, de la misma ley natural. Y no necesitamos echar mucha cabeza para tener ahora ejemplos, ¿sí? Lo que se está viviendo. ¿Sí? Lo del homosexualismo, ¿sí? La adopción de niños, leyes que ahorita aprueban el homosexualismo, el matrimonio entre homosexuales, la adopción de niños, todo eso va contra la razón natural, contra la misma ley natural. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Esta moral laica dice todo lo contrario, ¿no? Va en contra de la misma razón, de la misma ley natural. Es lo que también el Papa llama el relativismo. La bondad de las cosas ya no depende sino de lo que cada uno piensa. Si para ti es bueno, es bueno. Si para ti es malo, es malo. Ahora, la Iglesia, que es otra cosa que también tenemos que tener claro, y el numeral 2032 lo dice clarito. No que la Iglesia que se queda ya en su puesto, que no es cosa de la Iglesia ahora meterse en lo que el gobierno legisla, sí le compete. La Iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, porque la Iglesia es Cristo y Cristo es la verdad. Entonces la Iglesia en el mundo es la defensora, la que conserva, defiende y anuncia la verdad. A ella compete siempre y en todo lugar. Esos adjetivos y adverbios son muy importantes. Siempre y en todo lugar le compete proclamar los principios morales, incluso los referentes al orden social, así como dar su juicio sobre cualesquiera asuntos humanos en la medida en que lo exigen los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas. Y aquí nosotros podemos anteponer, en la medida en que lo exijan, primero los derechos de Dios. Él es el supremo legislador y todo aquello que vaya en contra de su ley, la Iglesia está obligada a defenderlo, a clarificarlo. Y defendiendo los derechos de Dios, defiende los derechos de la persona. Y defiende todos aquellos principios que van a conducir a la salvación de las almas. Porque el hecho de que un gobierno apruebe un matrimonio sexual, el hecho de que unos homosexuales adopten un niño legalmente, eso no va a cambiar la ley de Dios. El hecho de que un gobierno haya aprobado el aborto y no lo sancione y lo apoye, eso no va a cambiar la ley de Dios, ni va a impedir que esas almas se condenen por quebrantar la ley de Dios. Entonces, la Iglesia tiene la obligación
de poner en claro todas estas cosas. Y los católicos tenemos la obligación de entender esto. Porque dolorosamente, hoy, los católicos nos parece que porque el gobierno lo aprobó, entonces ya se volvió bueno. Y entonces, sí, el matrimonio civil, pero si se casaron por lo civil, ¿qué problema es? Y vamos entrando en ese relativismo moral que contradice totalmente la ley de Dios, la moral cristiana. Entonces, el magisterio, y ya sabemos nosotros que el magisterio de la Iglesia está conformado por el sumo pontífice, ¿sí?, y todos los obispos que le siguen. ¿Qué le siguen al Papa? Porque cualquier obispo o cardenal que no le esté siguiendo en este campo de la moral o de la verdad, no forma parte del magisterio de la Iglesia. Y eso es lo que nosotros también tenemos que, en la medida en que nosotros vamos conociendo la verdad, vamos descubriendo a quién seguir y a quién no. Ese magisterio de la Iglesia en materia moral, o sea, los que enseñan esta moral, cuando se ejerce ordinariamente en las catequesis, en las predicaciones, con la ayuda de las obras de los teólogos y de los autores espirituales aprobados por la Iglesia. Porque aquí hay otra cosa. Hay teólogos y hay autores espirituales que escriben, anuncian o escriben verdades, escriben en contra de la verdad de la Iglesia. Y es cuando la Iglesia los condena, prohíbe sus libros. Que también tenemos que estar atentos, porque la Iglesia prohíbe un libro y a veces en las mismas librerías católicas se encuentra todo ese libro que se vende. Y no es posible, ¿sí? El romano pontífice y los obispos, dice el numeral 2034, como maestros auténticos. ¿Por qué son maestros auténticos? Porque están dotados de la autoridad de Cristo. Y en eso tenemos que creer, ¿sí? Ellos predican al pueblo la fe. Ellos en comunión con el Papa enseñan la verdad que tenemos que creer y la caridad que debemos practicar y las bienaventuranzas que debemos esperar. Ahora, este magisterio, en su grado supremo, sabemos que está salvaguardado, asegurado por la infalibilidad, que ese don de la infalibilidad del Papa, como lo veíamos en algunos de los catecismos anteriores, es más un don de Dios para nosotros que para el Papa. Claro que para él también, pero el que Dios nos asegura a nosotros, nos da la certeza que cuando el Papa vaya a declarar algo relacionado con la doctrina, con la fe o con la moral, no se equivoca, Dios no lo deja equivocarse, eso es una gracia muy grande, porque nos da a nosotros la seguridad, la certeza de que cuando el Papa definió algo, en cuestión de doctrina o de moral, no se va a equivocar y podemos seguirlo fielmente. Eso es importante tenerlo presente.
La autoridad del magisterio también se extiende a los preceptos específicos de la ley natural, porque su observancia exigida por el Creador es necesaria para la salvación. Porque es que la ley natural es ley de Dios. Y la Iglesia no puede ir en contra de la ley natural. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Salvaguarda, respeta, orienta el cumplimiento de esa ley natural. El matrimonio es ley natural. Sí, es ley natural. La unión de un hombre y una mujer es ley natural. La concepción de los hijos es ley natural. Luego, esa ley natural, elevada por Cristo a la categoría de sacramento, divinizada por Él, entonces ya la Iglesia la defiende, la protege, la enseña, la administra, pero es una ley natural. Entonces el magisterio también acoge y defiende y protege esa ley natural porque también es ley de Dios. Esta ley de Dios, confiada a la Iglesia, es enseñada a los fieles como camino de vida y de verdad. Esta frase es importante. La ley de Dios confiada a la Iglesia. No es ley de la Iglesia. Y esto, cuán difícil ha sido que lo entiendan aún los mismos católicos, que de una manera muy, yo digo chistosa, esperan que el Papa cambie lo que no puede cambiar. Es ley de Dios. Sencillamente Dios se la confía a la Iglesia, pero la Iglesia no puede. Primero porque la Iglesia es Cristo y Cristo no se va a contradecir. Y si entendemos como Iglesia los representantes, la autoridad máxima, el sumo pontífice, los obispos, ellos no tienen la competencia de alterar la ley de Dios. Porque la ley de Dios la cambia Dios. Por eso lo que hace la autoridad del magisterio de la Iglesia es, dijéramos, a ella le fue confiada esa ley, entonces ella la guarda, la salvaguarda, la enseña, la comunica, la protege, la defiende, pero no la puede cambiar, no la puede reformar. Entonces, abrigar la esperanza de que la Iglesia algún día le dé vía libre a los anticonceptivos, o al aborto, o al matrimonio civil, o no puede. Ahora, así como los fieles tenemos el deber de conocer esta ley de Dios, la Iglesia tiene el deber de enseñárnosla y nosotros tenemos el derecho de ser instruidos en los preceptos divinos. Porque esta instrucción purifica el juicio. ¿Ya? Porque todo esto que se dice, y de lo que hemos puesto ejemplo, es fruto de la ignorancia. Un católico que se enoje porque el sacerdote no le da la absolución, porque está en unión libre o porque está en adulterio, es un ignorante, ¿o no? Claro. Por eso se enoja, porque es un ignorante. Su juicio no está purificado. Está juzgando que el sacerdote es un injusto. Su juicio no está purificado porque no tiene el conocimiento.
Estos preceptos divinos purifican el juicio y con la gracia sanan la razón humana herida. Ahora, los decretos o promulgaciones que hace la autoridad de la Iglesia y que siempre están fundamentados en la ley de Dios, esos también requieren de nuestra parte docilidad, obediencia, amor. Porque la Iglesia es madre, es maestra. Y todo lo que ella prescribe está fundamentado en la ley de Dios, para ayudárnosla a cumplir mejor. Eso lo vemos en los mandamientos de la Iglesia, ¿no? Si analizamos uno por uno los mandamientos de la Iglesia, ¿cuáles de ellos se oponen a la ley de Dios? No, lo que nos ayudan es a cumplirlos. Los concretizan más, los hacen más específicos. Estos mandamientos de la Iglesia se sitúan en la línea de una vida moral. Lo dice el numeral 2041. Y su carácter es obligatorio. Porque su fin es acrecentar en nosotros el amor de Dios y al prójimo. Llevar una vida ordenada según Dios. Su primer mandamiento, oír misa entera todos los domingos y fiestas de precepto, y no realizar trabajos serviles. ¿De dónde se desprende? Del tercer mandamiento de la ley de Dios, que es santificar las fiestas. ¿A qué nos obliga? Participar en la celebración eucarística, descansar de aquellos trabajos y ocupaciones que puedan impedir la santificación de este día. Pero qué lejos está hoy, ¿verdad?, el catolicismo de vivir esto. Se ha olvidado, se ha perdido. A veces el domingo se respeta más por el sentido de familia que por la santificación de ese día para la gloria de Dios, para honrar a Dios. Todo el sentido se ha perdido y vale la pena retomarlo. Ahorita que ya estudiemos específicamente cada mandamiento, lo podemos ampliar mejor. El segundo mandamiento, que es confesar los pecados al menos una vez al año. Fíjense, al menos una vez al año. La Iglesia nos pide lo mínimo para ayudarnos a vivir la vida de la gracia, a vivir esa unión con Dios, a recibir la Eucaristía. Porque la confesión es un beneficio para el hombre. El tercer mandamiento, recibir el sacramento de la Eucaristía al menos por Pascua. Es que si uno se analiza, dice, Dios mío, siquiera una vez al año. Dale de comer a tu alma siquiera una vez al año. Es que es nada lo que la Iglesia nos pide. Sabiendo nosotros que el que no come la carne y no bebe la sangre de Jesús no tiene vida eterna. El cuarto, ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia.
Eso nos ayuda a dominar nuestro cuerpo, a participar de la mortificación y penitencia tan saludable al espíritu, a la vida del espíritu, al dominio sobre nuestros instintos, a la libertad del corazón. Y el quinto mandamiento, que es ayudar a la iglesia en sus necesidades, y este yo no diría está olvidado, casi que está enterrado. Porque es que es un deber. Todo nos lo ha dado Dios. Hay que devolverle lo que Él nos ha dado. Si la iglesia como mamá nos lo da todo, los sacramentos, la enseñanza, es deber nuestro corresponderle, sostenerla. Entonces, estos mandamientos obligan gravemente. No es si los queremos cumplir. Decíamos, estos 5 mandamientos de nuestra Santa Madre Iglesia son una mínima especificación de los mandamientos establecidos por Dios en el monte Sinaí. Entonces, con esos 10 mandamientos vamos nosotros a estudiar, a meditar, a profundizar lo que nos toca vivir. Porque eso que dijimos en el credo y que cada domingo recordamos, eso tiene que traducirse en obras. Y cómo vivir esa fe, cómo expresarla, cómo testimoniarla, es lo que nos enseñan los mandamientos. Entonces lo vamos a ver, porque todo mandamiento, ¿sí?, tiene unos elementos esenciales. Primero, el fundamento, ¿no? O sea, el motivo. ¿Por qué se nos prescribe eso? ¿O por qué se nos prohíbe? El fin que se propone al hacer esa prescripción. Porque es una obligación, o sea, el vínculo moral que nos liga a esa prescripción, o sea, ¿por qué me obliga a mí? Y como toda ley, tiene un premio o una sanción, según que se cumpla o se quebrante. Estos 10 mandamientos que están en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículos del 2 al 17, y también está en el Deuteronomio, en el capítulo 5, versículos del 6 al 21, son el resumen o compendio de lo que Dios nos manda obrar, o sea, hacer, practicar. Son ley divina. No los inventó el hombre, no es Moisés su autor. Y si son ley divina, nadie tiene la autoridad para modificarlos. Esta ley Dios la grabó en la conciencia de cada hombre. Desde Adán.
Y nosotros lo vemos. En quienes no han recibido ningún conocimiento de la Sagrada Escritura, su conciencia les dice qué es bueno y qué es malo. Porque Dios los grabó en la conciencia de cada hombre. Los promulgó solemnemente en el monte Sinaí a Moisés, los grabó, ¿sí? En la piedra, Dios los dejó esculpidos ahí. Y Cristo los confirmó. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, Jesús lo dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. Versículo 17. No he venido a abrogarla, sino a consumarla. En verdad os digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará. Pasará desapercibida de la ley hasta que todo se cumpla. Si alguno descuidase uno de estos preceptos menores y enseñare así a los hombres, será tenido por el menor en el reino de los cielos. El que los practicare y enseñare será tenido por grande en el reino de los cielos. Ahora, estos mandamientos son un don de Dios. Y así tenemos que verlos, como un don, como las orientaciones amorosas de un Padre que nos quiere eternamente felices, felices aquí en la tierra y felices en el cielo. Son los consejos de un papá tierno, bondadoso, veraz, santo. Hijo, si quieres ser feliz, haz esto. Evita esto. Cumple esto. Esos son los mandamientos. Y así tenemos que verlos. Porque si no los vemos así, si los tomamos como una carga, como algo que nos arrastra, como que, ay, qué bueno poderme liberar de esto, estamos mal, estamos fuera de la verdad. Por eso él dijo, mi yugo es suave, mi carga ligera. Porque es como el hijo, un hijo que realmente está convencido del amor de su padre y cree en el amor de su papá. Y porque fíjense, el creer en el amor del padre, el verdaderamente creer, es lo que mata el egoísmo o la soberbia. Porque un hijo que cree en su papá le obedece, le consulta. Papá, yo quiero hacer esto que dices. Y el papá le dice, no, hijo, no me parece que te conviene, mira esto y esto. Si él cree en su papá y cree en el amor de su papá y cree en la autoridad de su papá, sigue los consejos del papá. Pero el hijo soberbio, que se cree más sabio que el papá, que mira a su papá como un retrógrado, no le consulta. Y si acaso el papá se le ocurre decirle, ¿por qué vas a hacer esto? ¿No te conviene? Usted no se meta. Es lo que nos pasa con Dios. Si realmente nosotros asumimos esto como fruto del amor de un papá santo, veraz, que nos ama, los acogemos con amor. Le creemos. Y si por nuestra debilidad caemos, rápidamente nos vamos a dar cuenta que somos culpables y le pedimos perdón.
decíamos que Dios los había puesto en la conciencia del hombre. ¿Por qué? Porque el pecado original, aun cuando Dios hizo al hombre perfecto, le comunicó la sabiduría, nos creó en el bien y para el bien, el pecado original, el quebrantar esa voluntad de Dios, dejó al hombre en desorden. Y Dios sabía que por sus propios medios el hombre nunca iba a llegar por más que Él le puso esta ley en el corazón del hombre, ya esta luz de la conciencia se había oscurecido por el pecado, porque quedó una voluntad desordenada, corrompida, inclinada al mal. Y Dios necesitaba de una manera expresa reafirmar al hombre en el camino del bien, porque por sí mismo no lo iba a encontrar. Su juicio estaba totalmente confuso y Dios quiso encaminarlo, orientarlo, y por eso proclama esta ley en el monte Sinaí para ordenar al hombre. Estos mandamientos, primero, implican obligación grave. No es si quiero, si me parece, no, es grave, es para todos. Y el que lo quebranta ofende gravemente a Dios. Obligan siempre y en todas partes. O sea, es para todos los hombres. Creyente o no creyente. Porque están escritos en el corazón del hombre. Y ya les decía, el hecho de que un gobierno, una autoridad, diga lo contrario a lo que Dios dijo, no por eso empieza a ser bueno, no, sigue siendo malo. Son leyes supremas y fundamento de toda ley. Ley suprema. Ninguna ley puede estar por encima de esta ley de Dios. Por eso son fundamento de toda ley. Cualquier ley que vaya en contra de estas leyes divinas es injusta y sin valor. No obliga. Lo que hay que tener es primero una conciencia recta, una voluntad firme y un verdadero coraje de soldado de Cristo para poder contradecir toda ley que se oponga a la ley de Dios. Y estamos en estos tiempos. Ahora, cuando no sé en Guatemala, pero en tantos países que ya se estableció la ley del aborto y que en los hospitales se puede practicar el aborto y los matrimonios civiles, los católicos cuya profesión los lleva a verse implicado en el cumplimiento de esas leyes injustas, ¿se van a oponer a costa de perder el trabajo? ¿A costa de que los manden a la cárcel? Porque eso le toca. A un médico católico no le pueden obligar a practicar un aborto.
pero puede pasar como está pasando en algunos países. Usted está en este país y la ley lo prescribe y usted tiene que hacerlo, si no, lo echan. Puso objeción de conciencia, no se la atendieron. Demanda, el juez está a favor del Estado. ¿Qué hace ahí un profesional? Sufrir las consecuencias de ser un verdadero soldado de Cristo. En otro país, a raíz de la tal objeción de conciencia, entonces el profesional, antes de posesionarse, tiene que jurar que se va a someter en todo al Estado, que no puede apoyarse en la objeción de conciencia. Ya eso está en el mundo. Puede que a nuestro país no ha llegado todavía, pero ya eso está. Entonces, los católicos tenemos que tener claridad en esto. Un juez católico no puede realizar un matrimonio civil que apoya un adulterio. No debe hacerlo. Si lo hace, va en contra de la ley de Dios. Pero tiene que tener muy claro eso, porque él no puede ponerse al servicio de los enemigos de Dios cuando él se llama hijo de Dios. ¿Por dinero? ¿Por conservar un puesto? ¿Un vil puesto terrenal? La práctica de esta ley es fundamental para la felicidad del hombre y la tranquilidad social. Todo el desorden que hay en el mundo es consecuencia de quebrantamiento de la ley divina, de los antimandamientos. Y el cumplimiento de estos mandamientos son indispensables para salvarnos. Jesús dice, si amas a tu Dios, en el Deuteronomio 30:16, y sigues sus caminos y guardas sus mandamientos, sus preceptos y sus normas, vivirás y te multiplicarás. Estos mandamientos, decíamos, son frutos del amor. Y fíjense, cuando Dios los proclama, ¿qué es lo primero que dice? ¿Sí? Recordarle al hombre ese amor primero de él hacia su pueblo. Es lo primero que Dios hace. En el Éxodo 20 dice, yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Le está diciendo, yo te amo, yo soy tu papá, yo soy todo para ti. Estás libre porque yo te saqué, te he protegido. Lo primero que le hace el hombre es una declaración de amor. Por eso, el cumplimiento de estos mandamientos, lo dice muy hermosamente, ya les voy a decir el catecismo, me pareció hermosa esa expresión, que dice que la vida moral es un culto espiritual en el numeral 2031. Porque a través de esa vida moral nos ofrecemos a Dios como una hostia viva, santa, agradable a Él. Porque es reconocer, es decirle a Dios, sí, sé que me amas, sé que eres la verdad, sé que cuanto me dices es para mi bien,
Sé que estas prescripciones no son una carga, sino una ayuda, una luz para que yo pueda llegar a ti. Entonces, cuando el hombre cumple, los acoge con amor, los cumple, le está dando a Dios un culto, un verdadero culto espiritual. Una verdadera adoración, porque está unificando su voluntad a la voluntad de Dios. Y el pueblo contesta que se compromete a hacer todo lo que el Señor había dicho y a obedecerlo en Éxodo 24:7. Es hermoso, contesta así, se comprometen con Dios a obedecerlo. Y es cooperación a su designio, porque Él los estableció para que hubiera un orden en la vida del hombre, un orden social, y el hombre caminara más rápido y más seguro por el camino del bien. A través de estos mandamientos, Dios lleva al hombre a ser su amigo, su verdadero hijo, a participar de su vida, de su bondad, de su justicia, de su pureza, de su santidad, de su generosidad. Eso es lo que Dios nos comunica a través del Decálogo. El Concilio de Trento, sí, ya nos decía, ¿no?, que estos 10 mandamientos obligan a los cristianos y que el hombre justificado también está obligado a observarlos. ¿Cuál es el hombre justificado? El que quiere vivir en la justicia, así no sea cristiano. En cualquier religión donde haya un hombre que viva rectamente eso que conoce, lo veremos cumpliendo estos mandamientos. No va a matar, sabe que robar es malo, sabe que mentir es malo. En ninguna religión encontramos contradicción con esto, o la hay. Ninguna. La habrá en la conducta de unos hombres, pero en lo que se puede decir la verdadera esencia de esa doctrina no lo puede haber, porque el hombre lleva en su conciencia muy claro qué es el bien y qué es el mal. Ahora, estos mandamientos también llevan una unidad. Si tú quebrantas uno, quebranta a los demás. El hombre adúltero, primero, ha desconocido la autoridad de Dios. Le ha dicho a Dios, lo que tú dices no me importa, yo no te creo, eso no es para bien, a mí me gusta más esto y yo voy buscando mi felicidad. O sea, la felicidad que tú señalas no es la mía, se faltó al primer mandamiento. Al segundo, porque tampoco el nombre de Dios no lo está santificando. Al cuarto menos. ¿Cómo va a honrar a padre y madre si él está, su primera familia la está pisoteando, ¿sí?, y matando con su comportamiento la vida de los hijos de su primer matrimonio, lacerando el amor de aquella a quien le prometió serle fiel? Y así nos podemos analizar y los ha transgredido todos. Quebrantar uno es quebrantar todos los mandamientos, porque son una unidad. Pertenecen al campo de la revelación. Los mandamientos no son invento del hombre, Dios los reveló. Y nos conoce Dios tanto y lo quiso hacer tan expreso que Él mismo los esculpió en la piedra. Y lo hizo no una vez, 2 veces, ¿cierto? Porque la primera, ¿qué pasó? Moisés cogió las tablas y las quebró, porque encontró
al pueblo adorando un becerro. Y ya la segunda vez se guardaron en el arca de la alianza. ¿Sí? Sí. Ahí se guardaban. Es importante nosotros entender primero la obligación del decálogo. Son inmutables, son inmutables. Y Jesús mismo, porque dice, bueno, sí es obligatorio, pero nosotros sí podemos cumplir esos mandamientos. Sí tenemos la fuerza para cumplirlo. Para los que se vuelve una pesada carga, ¿no? No mentir, ay, pero ¿cómo no vamos a mentir si somos humanos? Ay, pero ¿cómo vamos nosotros a no jurar en vano si hay circunstancias en las que uno tiene que hacerlo? No. Para eso vino Jesús, para ser nuestra fuerza, para regalarnos su gracia. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece unido a mí, ese da mucho fruto. Sin mí no podéis hacer nada. Y el numeral 2074 es bien hermoso. Y quiero leerlo todo para que nosotros meditemos algo muy bello que dice: cuando creemos en Jesucristo, y ese creer no es decir, sí, yo creo en Jesucristo, no. Es un creer que tiene sus raíces en el corazón y en la voluntad. Es un creer que es seguridad en Jesucristo. Es un creer que es amar sus palabras, amar sus preceptos, amar su voluntad. Cuando creemos en Jesucristo, participamos en sus misterios. Nos sentimos inmersos en ese misterio de Cristo, en sus misterios, el misterio de su nacimiento, de su encarnación, el misterio de su pasión, el misterio de su huida a Egipto. Empezamos a participar. Cuando no creemos en Cristo y esos misterios empiezan a dar en nuestra vida, no los tomamos como participación de los misterios de Cristo, sino como una desgracia. ¿Sí? El que tenía posición económica buena y Dios lo pone en un revés económico, o le toca dejar todo en su país e irse para otro país a empezar de cero. Si tiene fe en Cristo, eso le pasó a María y a Jesús cuando se fueron a vivir a Egipto. Señor, me estás participando de este misterio. Quiero vivirlo como tú lo viviste. Pero el que no tiene esa fe en Cristo, qué de malas, qué desgracia, ¿por qué me pasaré a mí esto? Su corazón se llena de tinieblas. Participamos en sus misterios, guardamos sus mandamientos. El Salvador mismo ama en nosotros a su Padre. Aquí está el vivir en la voluntad de Dios. Es creer esto. Es Cristo quien ama en nosotros al Padre y a sus hermanos. Nuestro Padre y nuestros hermanos. Su persona viene a ser
por obra del Espíritu, la norma viva e interior de nuestro obrar. La persona de Cristo se convierte en una norma viva, interior, porque es que hay que estarlo contemplando dentro de nosotros. Cristo vive en nosotros, ama en nosotros, ora en nosotros. Es una realidad. Somos templos de la Trinidad. El bautismo nos metió en Cristo y nos regaló la vida de Cristo para que esa vida de Cristo se viviera en nosotros. Es una verdad. No son palabras bonitas, son realidades, son verdades que no podemos olvidar. Por eso Él es la norma viva e interior de nuestro obrar. Todo nuestro obrar tiene que estar regido por Cristo, por su vida. Sus criterios son los que tienen que dirigir nuestro comportamiento, no los nuestros. Es su pensamiento, no los nuestros. Es su voluntad, no la nuestra. Por eso, aquella frase que el Padre tanto nos ha repetido, todo lo que es apetecible para el hombre es abominable para Dios. Todo. Es que lo nuestro tiene que ya, nada mío, todo Jesús en mí. Pero para que eso se dé, yo tengo que conocer a Cristo, su pensamiento para hacerlo mío, su voluntad para hacerla mía, sus gustos para hacerlo mío. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Entonces vamos a dejar aquí esta primera introducción de los mandamientos. Vamos a tomar un descanso y luego volvemos a otra hora. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.